hoy es de esos podcasts que a mí me llenan el alma. Porque voy a hablar de radio, voy a hablar de sección de informativos, voy a hablar de periodismo. Y lo voy a hacer con una profesional que trabaja en Radio Nacional de España. Ella se llama Maite Quevedo y va a contar en este podcast, en World Media Podcast, pues cómo su experiencia, cómo se llega a Radio Nacional de España, diferentes momentos que ha tenido que pasar en su vida, dentro de su carrera, y sobre todo mucha experiencia y muchos conocimientos que se van atesorando con el paso de los años. Insisto, la verdad que es de esos podcasts que a mí por lo menos me entretiene muchísimo y es una charla que voy a mantener con Maite que sé que me va a resultar tremendamente gratificante. Así que vamos a arrancar ya en World Media Podcast con esta conversación con Maite Quevedo. Y voy a saludar ya a Maite Quevedo. Ella es periodista en Radio Nacional de España y responsable precisamente de la provincia de Las Palmas. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de saludarte, todo bien por aquí y de hablar contigo porque hacía tiempo que quería conocer la experiencia en primera persona de alguien que está en una radio histórica, en una radio nacional como es Radio Nacional de España. Y para orientar un poco a la persona que está escuchando el podcast, Maite, ¿cómo se llega a Radio Nacional de España? Lo primero. Bueno, ¿cómo se llega? Yo no lo sé, te puedo contar cómo he llegado yo. Bien, vale. Yo creo que me vale. Yo, bueno, pues yo me fui a estudiar a la península y entonces llegó el momento que cuando empiezas a estudiar la carrera te dicen, pues ahora tienes que hacer práctica. Y un buen día estaba haciendo los exámenes y me llamaron el entonces director. Hola, soy director de Radio Nacional en Las Palmas. Queríamos saber si quieres hacer prácticas este verano aquí. Entonces yo le dije que sí, hice prácticas, después durante varios años que seguí estudiando, hice prácticas en otros sitios y al terminar la carrera y mis prácticas me llamaron para trabajar, así que empecé. Fui entrando y saliendo, por el camino estuve en algún otro medio de comunicación, hasta que al final se convocaron unas oposiciones y las aprobé. Entonces me tuve que ir a Melilla y bueno, volví y aquí estoy. Claro, porque esa era una de las siguientes preguntas que te iba a formular, ¿no? Al ser un ente público, al formar parte del gobierno de España, no es como una empresa privada, ¿no? Donde te contratan y estás 20 años y tranquilamente, ¿no? Aquí el paso, digamos, normalizado es estar por oposición. Claro, aquí lo primero que tienes que hacer son prácticas para entrar en la base de datos. Esto por Uh-huh. si alguien que nos escucha quiere entrar, es fundamental. El Uh-huh. que no está en la base de datos no entra. Entonces, cuando uno ya está en la base de datos, le pueden llamar para diferentes contratos, alguna sustitución, algo así, que pueda hacer falta en la empresa. Y una vez que está dentro, pues se convocan las oposiciones y te presentas. A veces son oposiciones abiertas, no siempre. Vale, ¿qué pasa? Que si estás dentro, algún puntito rascas, aunque sea por antigüedad. Claro. Entonces, esa es la base. Una vez que ya te sacas la posición, pues ya claro, es toda España, como bien has dicho, y las plazas salen en diferentes puntos. Cuando yo me presenté, por ejemplo, había en Ávila, en Cuenca, en ya no me acuerdo ni dónde, porque además primero salen unas plazas, luego son los traslados y entonces las plazas que eran ya no eran y terminan siendo otras totalmente diferentes, como por ejemplo la mía Melilla, que no estaba ni al principio, y bueno, pues yo me fui para allá, que fue donde aprobé. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Melilla? Más de 3 años. ¿Y qué Sí, me tal? fui en octubre de 2013 Uh-huh. y regresé a Gran Canaria en enero del 17. Bueno, pues fue un giro de 180 grados. Yo me quería ir porque en aquel momento de la vida quería un cambio de aires y bueno, qué mejor cambio que irte al norte de África Uh-huh. con una mezcla de culturas y demás, pero de reconocer que fue muy duro, muy intenso, porque llegamos la mitad de la plantilla nueva. Tuvimos que ponernos al día de lo que no sabíamos, pues algunas llegamos de radio, otras de tele. Por ejemplo, en mi caso llegué para trabajar en radio, había hecho tele en alguna ocasión, pero bueno, ya sabes que la tecnología va avanzando y a lo mejor los programas que yo había usado ya no eran. Uh-huh. Luego había personas que se sacaron la plaza en tele pero no sabían de radio, total que tuvimos que formarnos y todo esto con los saltos a la valla. En 2014 estuvimos abriendo telediarios pues muchísimos días porque hacíamos las dos cosas. Tuvimos, bueno, temas relacionados con sirios, yihadismo, incluso un terremoto. Uf. Entonces, bueno, además que claro, cuando uno está, por ejemplo, en Gran Canaria, que es una isla, Uh-huh. hay un terremoto y bueno, pues tú lo puedes notar más o menos, pero en Melilla todo lo notas, incluso si hay un salto a la valla, pues pasaban por delante de la puerta de la emisora. O sea, Entonces aquí llega una patera al guineguín y tú si no vas pues no te enteras. claro. Te puedes ir a más palomas y no te enteras, pero aquí es que te pasaban por la puerta. Uh-huh. Entonces, claro, todo lo vives, ¿no? Y el terremoto, por ejemplo, fue duro. 5 de la mañana había habido
un terremoto no es, hay un terremoto y ya está, no. Un terremoto es un día, se Ujú. mueve un poco la tierra, otro día un poquito más y así hasta que de repente es el gran terremoto y luego lo mismo pero al revés. ¿Qué pasa? Que un día se movieron los ordenadores y los focos en Radio Televisión Española en Melilla, lo contamos. Pero es que 4 días después hubo movimientos y tal. Bueno, pues 4 días después estábamos todos durmiendo, 5 de la mañana de un domingo a un lunes. Y bueno, mi cama era como la cama de la niña del exorcista. Vamos. No me podía ni levantar de la cama porque, claro, fue de 6,3 y es verdad que tuvimos suerte, no fue en tierra, fue en mar. Y eso, pues bueno, hizo que, es verdad que el centro acabó destrozado, los edificios vinieron abajo, pero no pasó nada grave, más allá del susto. Entonces, es duro, es complicado porque sin querer formas parte de la noticia, nadie te lo cuenta, es que lo estás viviendo. Y justo cuando formas parte de la noticia, ¿cómo puedes, digamos, salirte, ¿no? De esa manera en la que te afecta, tú verte dentro de un terremoto, pero tener que contarlo o ver que alguien pasa justo delante tuyo, ¿no? Que va a saltar la valla, ves gente apelotonada. ¿Cómo cambias el chip o intentas desconectar un poco para dar una información que no te afecte emocionalmente y ser lo más profesional posible? Claro, lo primero es que somos periodistas, Ujú. entonces yo creo que todos un poco cuando tenemos el micrófono, la pluma, la cámara, lo que sea nuestra herramienta de trabajo en la mano, nos abstraemos un poco de la realidad. Vamos, es la clave, porque si no lo consigues, ni duermes, ni comes, ni vives. Eso para empezar. Para seguir, que no he hecho mucha mención a los saltos a la valla, también son muy complicados. Es cierto que yo había visto aquí llegar pateras a Arguineguín, varias. También vi los campamentos de Arguineguín, pero bueno, eso fue después de la valla. Ver el día que más tiempo estuvieron fueron 16 horas sentados en la valla. Agosto, Uf. un sol que rajaba las piedras. Estamos hablando que en Melilla el clima es muy parecido al de Andalucía, como Málaga, por ejemplo. No tanto calor como en Sevilla, pero sí que el sol pega y 16 horas sentado en una valla es complicado porque están sin comer, sin beber, se pueden desmayar, además con la adrenalina que llevan, porque ellos recorren África, esperan unos días en el Gurugú, cogen fuerzas y luego saltan la valla. Entonces, claro, verlo desde enfrente, hombre, sufres por ellos, pero nosotros, tanto en el terremoto como en el caso de los inmigrantes a la valla, lo que tratamos es de recopilar la información para poderlo contar. Si te metes demasiado en la historia o lo sufres demasiado, no lo vas a poder contar bien. Y el objetivo es contarlo para ayudar o, bueno, sí, para ayudar, para poner tu granito de arena de la manera que sea. Entonces, ya luego cuando terminas, te emocionas lo que te tengas que emocionar y a continuación continúas con tu vida porque no puedes hacer más que lo que has hecho. Sí, efectivamente. Yo creo que el planteamiento que has dado es el correcto, ¿no? Y el real. Y como dices, pues si no, claro, los informativos estarían plagados de personas tremendamente afectadas que a lo mejor harían, pues, la noticia que no se entendiera, ¿no? Se viviera más el dramatismo de la persona que la da a la realidad que están sufriendo otras personas. Y ahí, sin duda, pues sería muy, muy diferente. Y Maite, cuando te llaman, por ejemplo, para una conexión a nivel nacional, ¿notas el peso de la responsabilidad? El no me puedo equivocar, que no me distraiga nada, tengo que decir todos los datos bien, porque claro, es un peso mucho mayor, ¿no? Conectas con Melilla, conectas en Gran Canaria, conectas para una serie de islas, pero cuando ya te llaman para una conexión nacional, ¿cómo gestionas esa presión? Bueno, yo creo que la responsabilidad es la misma, porque al Ujú. final Sí. el oyente, el telespectador, la persona que sea o la que te está leyendo, merece el mismo respeto, con lo cual eso creo que la presión es la misma, el pensar que alguien te está escuchando. Ahora, a mí, en el caso de Madrid, lo que, no sé si decir la palabra agobia, pero bueno, lo que más impone es el tiempo, porque ahí sí que te tienes que ajustar milimétricamente al tiempo, porque, por ejemplo, los boletines de Radio 5 Todo Noticias son boletines de 4 o 5 minutos. Y en esos boletines van varias informaciones de varias comunidades autónomas. Todas son importantes. Si tú le Ujú. robas segundos a otra información, se queda el compañero sin poderlo contar. Entonces creo que esa es más la clave Claro. del asunto. Y si te llaman, por ejemplo, que habrás tenido alguna conexión a nivel nacional en televisión, ¿no? Con todo lo que contabas, ¿no? Y ha ocurrido. También hay, cuando yo decía que la responsabilidad es mayor, es porque te ve mucha más gente. Sin duda, como dices, pues cada persona que te ve o te escucha, pues tiene el mismo peso mediático, ¿no? Y hay que respetarla, pero cuando se multiplica por X y en una cantidad tan grande como es un país entero que te está viendo, ¿piensas algo para desconectar y decir, voy a dar la noticia y esto es lo que es?
Pues mira, me hace gracia que me hagas esta pregunta porque es verdad que mucha gente piensa, Mm, no, porque esta persona es periodista y entonces, bueno, tiene vergüenza, no es tímida y tal. mm, No, no. no, porque cuando una persona está trabajando en esto, por ejemplo, en la radio o en la tele, está trabajando con el cámara o con el técnico de sonido. Ya está, y no piensas en nadie más porque estás a eso, a la noticia con la persona que tienes enfrente. No estás pensando en, me están viendo, pues no sé, tantos Mm, millones o tantos miles de personas. No. Puedes pensar, bueno, pues me está viendo, no sé, mi madre o lo que sea. Solamente una vez se me ocurrió pensar en una conexión que fue en tele, lo recuerdo perfectamente en sí. Melilla. No recuerdo de qué tenía que hablar, pero recuerdo, yo creo que fue una conexión de los 24 horas porque todas las semanas teníamos una vez a la semana una conexión con el canal 24 horas y entonces tenías que dar tres noticias, de más importante a menos importante, las que fueran. Entonces yo estaba preparada y aquel día, por lo que fuera, pues mi madre me dijo que me iba a ver, mi amiga la que fuera me dijo, no sé qué, y entonces me puse ahí y empecé a pensar en toda esa gente, mm. mi gente que me iba a ver. Y eso me empezó a subir un nervio que dije, ay, mi madre, dije, no, no, esto no puede ser. Nunca más lo hice y nunca más lo voy a hacer. Yo simplemente pienso, bueno, ¿cuál es mi Mm. trabajo? Mi trabajo es recopilar información, contarla y ya está. No pienso en nada más. De hecho, a veces a lo mejor dice alguien, ay, pues los días te escuché. Ah, Mm. oye, pues gracias por escuchar, ¿no? Exacto. Mm. Pero no, no lo pienso, porque si lo piensas no lo haces. Claro, claro. Clarísimo, porque los periodistas también podemos ser tímidos. Hombre, evidentemente, por eso lo digo, ¿no? Y además que te dicen por el pinganillo, estás en directo, entras en el telediario nacional o lo que sea, y ya a lo mejor te viene a la cabeza ese pensamiento y dices, ups, que me está viendo Pepito Juanito y a ver si me voy a equivocar o lo que sea, ¿no? Que todos somos Sí, humanos, sí, no y pasa además nada, eso te pero bueno, desconcentra. Claro, y claro. eso te desconcentra porque Mm, en la radio lees el papel, no hay claro. Mm, problema, pero en la tele no lo lees. mm, Entonces, si te pones a pensar en lo que no debes, me da igual que sea en quién te está viendo o en que tienes que ir luego a hacer la compra, entonces no lo cuentas. efectivamente. Oye, ¿y de qué manera gestionas siendo un medio público, Radio Nacional de España, la información política? Porque hay que ser tremendamente aséptico y hay que tener cuidado, entiendo, que la información sea bien clara, pero que nadie pueda sentirse ofendido o alguien diga que se está favoreciendo a, ¿no? Que entiendo que también ahí siempre hay que tener un poco más de cuidado que en una radio privada, por ejemplo. Sí, mira, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, ¿no? El 28 de mayo, bueno, pues nosotros en la campaña electoral, la Junta Electoral establece que tenemos unos tiempos para cada partido en función de la representación que tienen actualmente en pues el Parlamento de Canarias o el órgano que sea. Entonces, cuando tú tienes los tiempos estipulados y es una entrevista en torno a una campaña electoral, lo que yo hago, por ejemplo, en las entrevistas electorales es pongo preguntas tipo, ¿no? Pues por Ujú. ejemplo, un partido tiene 5 minutos, otro 10, otro los que sean, porque todavía no se ha establecido, pero pues las preguntas son, pues no sé, ¿qué le pregunta usted a los canarios? Las tres preguntas básicas, esas se las Sí. hago a todos. Y a partir de ahí intento ir ampliando y lo que hago es que cojo sus programas electorales y les pregunto cómo van a hacer eso. Intento ser absolutamente aséptica, pero también escucho gente por la calle, intento transmitir esas preguntas en antena. A veces pienso, ay, parecerá, porque a lo mejor es todo más lejos de la realidad, ¿no? También Mm, es verdad que yo no suelo hablar de política fuera del medio, porque es que si no puede parecer que eres de un lado o de otro y eso tampoco conviene, porque sí. Mm, si te defines, entonces sí que puede parecer que las preguntas no son porque tengan interés, sino porque tú eres de A o B. mm, Entonces sí que es verdad que a veces hay que tener cuidado, pero bueno, también es verdad, a mí me ha pasado a lo mejor en alguna rueda de prensa que ha habido que hacer alguna pregunta incómoda a alguna persona y bueno, recuerdo en una ocasión le tuve que preguntar una cosa incómoda relacionada con temas judiciales a una persona y al salir le dije, mira, lo siento mucho, pero te tengo que preguntar. Y dice, hombre, claro, es que es tu trabajo, pues por eso. efectivamente. Mm. Entonces yo creo que todos sabemos cuál es el trabajo de cada uno y al final les viene bien que les preguntes, porque ellos tienen opción a responder y a Mm. posicionarse. Lo que pasa es que hay algunos que, claro, a lo mejor dice, oye, que este medio se supone que es el partido que gobierna, no hablo actualmente, sino en cualquier época, y claro, a lo mejor, a ver si me estás preguntando tú algo que estando en este medio no deberías preguntarme, lo digo por eso, por la línea que a lo mejor muchos quieren cuidar y creen que les asegura, ¿no? Pero claro, siendo periodista, tú tienes que hacer tu trabajo y se acabó. Entiendo que presión Claro, es intento ninguna. hacer las preguntas Mm, evitando opinar, claro. porque en algunos medios de comunicación a lo mejor, bueno, pero usted esto cómo lo va a hacer, porque a mí no me está gustando nada lo que estoy viendo, o Mm, la manera que sea. No, yo intento preguntar el hecho, poniéndole a lo mejor algún ejemplo de algo concreto que haya ocurrido.
Claro. pero sin opinar, porque si no, sí que se te puede ir de las manos y puede parecer que estás en contra de la persona y a lo mejor no. Sí, el género opinativo siempre tiene ese perfil doble que, bueno, te pregunto, pero también me intereso por una parte, porque se sepa, bueno, por qué estoy preguntando esto. Maite, hablando de otros asuntos, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha gustado hacer o a qué persona con la que más has disfrutado que recuerdes así ahora mismo? Qué difícil, qué difícil. Bueno, las más complicadas yo creo que son las políticas, por Ujú. lo que estamos hablando, aunque también son complicadas aquellas que nos afectan o nos medio afectan. Por ejemplo, accidente de Spanair. Sí. Es complicado, bueno, tú lo sabes también, Ujú. cuando aquello ocurrió, es algo que nos toca a todos, aunque no conocieras a nadie, pero te puede haber pasado y entonces te puedes poner muy bien y muy fácilmente en el pellejo de la persona que tienes delante. Entonces, eso es complicado y es duro hacerle determinadas preguntas, pero se las tienes que hacer. Entonces, eso es difícil. Luego, entrevistas, pues por ejemplo, que me haya gustado, así que recuerde rápidamente, pues recuerdo que hace como un año o así, vino un chico inmigrante que había llegado en patera y nos contó su historia. No me preguntes ahora porque no recuerdo los Ujú. detalles, pero bueno, se sentó en el estudio, la contó, una vida muy complicada, muy dura, pero había salido adelante y ahora ayudaba a otros chicos a seguir el mismo camino. Entonces, las humanas también son entrevistas muy bonitas. Y no sé, esas son las que se me ocurren así, sin decirte nombres, ¿no? Pero Sí. luego algún famoso que haya podido pasar por ahí, pues no lo sé ahora mismo quién, pero sí, son entrevistas curiosas y luego hay entrevistas que pasan desapercibido, pero son entrevistas como con las que se aprende mucho. Por ejemplo, la Plocam. Mm. Cualquiera de las personas de la Plocan que pueda pasar por el estudio siempre te enseña algo nuevo. La Universidad de Las Palmas también tiene un montón de proyectos súper interesantes que, claro, como no son cosas del día a día, tienes que estudiar mucho, informarte mucho para poder hacerles preguntas, porque al final las entrevistas que hacemos en Radio Nacional son de 10 15 minutos. Claro. Es mucho tiempo. Ujú. Entonces, bueno, pues esa parte también es muy interesante. Y me ha gustado mucho el detalle, tengo que decirte, lo de que hayas nombrado una entrevista que no me esperaba. Esperaba que me dijeras, pues mira, entrevisté en una ocasión a tal actor, a tal político, que era un referente, a tal cantante, ¿no? Que siempre pues parece que tiene un poco más de jugo, pero el que hayas entrevistado a un chico inmigrante que vino, que te contó una historia, me ha parecido fantástico por tu parte, de verdad. Porque siempre es algo Es que es como... Sí, verdad, es sí, que sí, no, siempre pero hablamos claro, de es ello que además te ha y salido tú... lo primero, con lo cual no es ni siquiera nada preparado, sino que es que te ha venido a la cabeza la primera. Y eso es lo Y importante. además que, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Gran Canaria, por ejemplo, o en Mm. cualquiera de las Islas Canarias, estamos acostumbrados a ir a los muelles, a ver llegar las pateras, los ves a distancia, no te puedes acercar a ellos. Cuando yo estuve en Melilla, nosotras, además de verles en la valla, cuando había saltos, es que nos metíamos dentro del SETI. O sea, nosotros Mm. pensábamos que el micro nos protegía. No es que ellos no fuesen a hacer nada, es que son personas que saltan la valla con la adrenalina a tope, Mm. personas de casi 2 metros, y hombre. Sí, sí. No parecía muy prudente estar ahí en medio de 200, 300, 400 y hasta 500 personas que entraban a la vez. Y sus historias también, bueno, las contábamos precisamente en conexiones con Madrid. Ellos, algunos eran estudiantes, hablaban idiomas y impactaba, ¿no? Porque son personas totalmente ajenas cuando las ves sentadas, pero cuando ya te empiezas a enterar de que son personas como tú, que han intentado tener las mismas oportunidades, pero que no han podido simplemente porque han nacido donde hayan nacido, pues claro, luego conoces la historia de este otro chico con el que por supuesto pude hablar más rato y además sí que hablaba bien castellano, pues bueno, yo creo que esas cosas también hay que contarlas, más allá de si Pues sí. llegaron 20 50 70 o si eran mujeres o en fin. Mm. ¿Y cuál ha sido la entrevista más incómoda? Al igual que ya hemos conocido la más bonita, donde te hayas sentido más, no digo maltratada, pero sí, no sé, agredida verbalmente por el interlocutor o interlocutora que has tenido delante. En entrevista no lo recuerdo, pero te diría que casi seguro algún político, no porque me haya sentido agredida, ni Mm. mucho menos, sino porque, claro, ellos vienen con su discurso preparado, entonces tú tienes que tener muy claro todo para que nada se te escape o para que no se vayan por los cerros de Úbeda. Iba a decir no te engañen, pero tampoco es eso, Mm. no es la palabra adecuada, pero para que no se te Mm. despisten. Entonces eso
es complicado, pero sí que recuerdo una cosa, claro, nosotros también vamos a ruedas de prensa. Entonces recuerdo una época que hubo un conflicto laboral y había una persona al frente del cabildo y entonces yo hablaba con las personas que estaban en ese conflicto laboral y me tocaba también ir a ruedas de prensa a ver a esa persona que dirigía el cabildo en aquella época. Y entonces recuerdo pues tendría yo 24 años, 25, súper joven, empezando, Mm. y recuerdo de discutir con el político en cuestión porque decía, no me acuerdo lo que decía, pero supongamos, no, porque es que ellos solo trabajan 5 horas al día. Y yo, mira, es que acabo de hablar con ellos ahora por la mañana, me han dicho que son 7. No, porque ya, pero es que a mí me han dicho, Claro. entonces, eso sí que, claro, se enfadan y no se dan cuenta que no es que yo tenga ganas de meterle a nadie el dedo en el ojo, porque nada más lejos de la realidad, es simplemente que necesito respuestas para poder contar las dos partes y que todo quede reflejado, que al final es lo importante, para que ya luego cada uno en su casa opine lo que le parezca, no le des tú la opinión hecha. Ujú. Sí, sí, exacto. Tú das las dos versiones y cada uno que decida lo que considere y ya está. Luego ya... O por lo menos eh, lo mm, intentamos, hay veces que no quieren dar exactamente. otra versión. Exactamente. Bueno, y ya, cerrando este capítulo de sensaciones y diferentes entrevistas, ¿dónde te has sentido más vulnerable? ¿Qué es lo que más te ha tocado el corazón de lo que has tenido que contar y lo que has visto en todos estos años? Bueno, eh, yo creo que te repetiría lo mismo de antes. Todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas, pues no sé, me acuerdo de los inmigrantes, o me acuerdo, por ejemplo, de ir a ver a niños con cáncer al hospital, Ujú. o de ir a hablar a lo mejor con sus padres, o por ejemplo el accidente aéreo, todo eso que tiene que ver con el corazón de las personas. Yo creo que eso es lo más duro con diferencia, porque es que hay veces que dices, madre mía, me bebería las lágrimas. Claro. Y tienes que contarlo. Y tienes que contarlo Y tienes que y contarlo y tienes que tienes que contarlo. contarlo bien. Ujú. Sí, 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 sí. Es que te beberías las lágrimas. Por ejemplo, el primer aniversario del accidente aéreo, Ujú. me acuerdo que mi entonces jefa me dijo, bueno, pues nos repartió cada uno un punto. A mí me tocó ir a las canteras que lanzaban ahí las 154 rosas blancas. Claro, era la primera vez, había un violín, el Ujú. mensaje y tal. Y entonces me dijo, te toca ir aquí, lo vas a tener que contar. Ojo, no te emociones. Claro. Y ojo, no te emociones, empezó a sonar el violín y no veas tú, ahí estábamos todos Mm. con el corazón en la garganta. Pero bueno, al final lo haces y es duro también acercarse a las familias porque piensas tú qué necesidad de ir a Mm. esta persona a preguntarle por su primo, su tío, su hijo, su lo que sea, su familia entera. Pero bueno, no queda más remedio, lo haces y cuando termina el día, pues ya intentas pasar página como puedes hasta que el año que viene otra vez. Sí, efectivamente. Sí, pero bueno, como dices tú hay que contarlo y el hecho de que te emociones, pues demuestra que no los periodistas no somos animales ni vamos a rapiñar información, sino simplemente también la sentimos, pero también hay que contar historias y bueno, se consiguen así, ¿no? Y tristemente Y en algunos también casos... respetamos que nos digan que no quieren hablar, por Efectivamente, supuestísimo. sí, sí, eso sin duda, sí, eso yo creo que eso también forma parte del reconocer que, bueno, hay gente que quiere contarla, hay gente que no tiene ganas de hacerlo y lo tiene bien claro. Maite, ¿a quién te gustaría entrevistar que dijeras, para mí esa sería la entrevista soñada de toda la vida? Pues no lo he pensado, ¿No? pero no, no lo he Pero pensado. alguien que tú admires muchísimo y digas, joder, es que me gustaría preguntarle tantas cosas y tener esa oportunidad. Mira, no lo he pensado, pero sí te digo que, por ejemplo, una vez, no digo que fuese la entrevista soñada, Ujú. pero bueno, cada uno tiene etapas en su vida, ¿no? Hay etapas que son más fáciles y otras que son más difíciles, y a veces cuando atraviesas etapas difíciles, pues lees a lo mejor algún libro de autoayuda o Ujú. simplemente por curiosidad y demás. Bueno, pues una vez, una de estas personas que escriben libros de autoayuda vino a la radio y le hice una entrevista. Y entonces, bueno, pues me gustó mucho Ujú. porque había leído mucho y entonces se dio cuenta y como que se soltó y bueno, terminamos tomándonos un café incluso. Ah, qué Sí, bueno. sí, 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 sí. Bueno, pero son esas entrevistas gratificantes, ¿verdad? Que cuando acabas dices, oye, qué bien me ha sentado el poder pues preguntar más cosas a lo mejor de las que tenía pensadas y que van saliendo solas, ¿no? Que eso también ayuda. Sí, además que en realidad las entrevistas con este tipo de personas, psicólogos y demás, Mm. no son muy sencillas porque o preguntas lo de siempre o Claro. tienes que estar metido dentro de su trayectoria, si no es imposible. Entonces, claro, si alguien escuchó esa entrevista y tenía algún tipo de duda, yo creo que quizá
la pudo resolver. No, no porque yo fuera más lista que nadie, no, sino porque él se soltó. Ujú. Y entonces habló mucho más allá de lo normal, de lo básico, vamos. Efectivamente. Bueno, Maite, para terminar, sí me gustaría también, porque algo que siempre los periodistas no buscan cuando van a una rueda de prensa o hacen alguna entrevista es un titular. ¿Qué titular le pondrías a esta charla que hemos tenido en este podcast en el día de hoy? ¿Cuál sería el titular para ti? El que la sigue la consigue. No sé. Hombre, eso lo digo porque es verdad que cuando estudiaba, el Sí. primer año me llamaron de Radio Nacional, pero luego yo me fui empeñando en, vale, pues ahora me convendría prácticas en este sitio. Y allí que fui, aunque me dijeran que no sé qué, que si la universidad no tenía convenio, pues yo me empeñaba y al final lo conseguía. Y luego, pues cuando entré en la radio con el primer contrato, que fueron de 2 años, me dijeron, no te van a llamar más. Pues me llamaron. Y entonces, bueno, yo creo que no porque yo haya entrado en Radio Nacional, que podría haber sido cualquier otro medio de comunicación, sino porque yo creo que el que trabaja al final, Mm. pues se va colocando en donde quiere y puede, porque no siempre es exactamente el sitio, pero bueno, mientras puedas hacer lo que te gusta, creo que nos podemos dar con un canto en los dientes. Pues sí. Y sobre todo mucho esfuerzo, ¿verdad? Que nadie te regala nada y cuando dicen, qué suerte has tenido, no, detrás tengo mucho bagaje, muchas horas y eso siempre hay que reconocerlo, que a lo mejor no todo el mundo conoce la historia y la historia suele ser bastante larga. Bueno, es que ya son años, ¿eh? Porque las Claro. prácticas estas que digo de Radio Nacional las hice Mm. en el año 2001 y el primer contrato lo firmé en octubre de 2004. Así que Ha pasado. calcula, Ha pasado tiempo, ha pasado tiempo. ha Pues me quedo con pasado ese tiempo. titular y así se va a titular este podcast Maite Quevedo, el que la sigue la consigue. O sea, y el que lo oiga dirá, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué hay en este podcast? Pues bueno, habrá que escucharlo para saber por qué ese titular. Hombre, yo creo que está bien, porque al Mm, final estamos en una sociedad en la que a veces creemos que en el sofá de casa nos van a llegar las cosas y no es así. efectivamente, sin duda. Así que las nuevas generaciones tienen que tenerlo claro. Hay Mm. que trabajar para poder llegar a algún sitio. Y esforzarse un poquito más, que parece o da la impresión de que esperan que, bueno, que te toquen a la puerta en muchas ocasiones y las cosas no van así. Pero bueno, Y bueno. el euromillón no toca siempre. No, no, te diría que no toca nunca, toca muy poco. Bueno, a algunos, pero a nosotros no. No, a nosotros no nos llega, no nos llega. Maite, pues ha sido un placer charlar contigo, conocer un poquito más ese lado de Radio Nacional de España. Se me quedan muchísimas preguntas, ya sabes cómo va esto también, pero bueno, si no estaríamos aquí 1 hora y media hablando, y claro, un podcast de 1 hora y media, pues muchos No es cuestión. dirían, claro, dices, bueno, esto no tendré tiempo de escucharlo en una jornada normal, que es cuando estoy entrenando, recogiendo, haciendo la comida, que son los momentos, digamos, donde mucha gente pues escucha estos formatos. Pero bueno, oye, ¿qué te parece el formato podcast también, aprovechando? Bueno, creo que tiene sus ventajas, Ujú. porque te pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, en el Claro. momento que les convenga, de la manera que quieran, porque a lo Ujú. mejor no pueden escuchar 20 minutos o media hora, sino de 5 en 5. Ujú. Entonces creo que tiene muchas ventajas. Es verdad que una entrevista, pues bueno, se puede escuchar cuando quieras. Si es algo de actualidad, pues ya, si la escuchas una Sí, semana después, igual pierde, ¿no? sí, sí, Pero bueno, pero creo que tiene muchas facilidades y también para que la puedas escuchar de cualquier parte del mundo, claro. sin Y duda. las veces que tú quieras. Sí, bueno, pero los que somos de radio siempre tenemos ahí la radio metida en el cuerpo y eso no se le quita, vamos, a un único agua caliente, ¿verdad? No, 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 eso es para siempre. Para siempre, para siempre. Maite, un placer escucharte, gracias por este ratito y mucha suerte en el futuro y sobre todo pues te seguiremos escuchando en Radio Nacional de España, que siempre es un placer. Gracias a ti por llamar. Un fuerte abrazo, chao. Pues como ella misma ha contado y lo habrás podido escuchar en este capítulo, el periodista también tiene sentimientos, también tiene timidez, pero tiene que dejar todo a un lado cuando tiene que contar historias durísimas y cuando tiene que enfrentarse también a situaciones que no son del todo agradables. Y todo por el hecho de poder contarlo y que tú, que estás al otro lado, te enteres de lo que está ocurriendo en ese preciso instante. Como te decía, ha sido un placer estar este ratito con Maite, conocer esa historia, saber un poco más, ¿no?, del lado del periodismo desde Radio Nacional de España. Y le tengo que agradecer también que se haya sumado al podcast de World Media. Bueno, como siempre, ya sabes que a mí tan solo me queda darte las gracias también por estar al otro lado, por escuchar este capítulo, este podcast, y que te invito a seguir escuchando más contenidos de World Media, que nos encuentras en worldmedia.es y que también en las diferentes redes, en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas, pues vas a poder escuchar estos ratitos de conversación.
Me despido, soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor. Y ya sabes que para terminar siempre te digo lo mismo y eso es que tu podcast te acompañe y cuídate mucho.